Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un caso de estudio muy interesante que nos llega desde la comunidad de radioaficionados de Uruguay. Hola, ¿qué tal? Es la historia de cómo una tecnología digital, que era nueva, el DMR, se vio de repente en el centro de una polémica que, enfrentó a la comunidad con unas prácticas comerciales bastante dudosas. Sí, es una historia que lo tiene todo. Tiene tecnología, tiene desinformación y sobre todo tiene un choque frontal entre el interés económico de unos pocos y los valores éticos de toda una afición. Claro. Las fuentes que hemos analizado no hablan de un simple malentendido. No, hablan de algo deliberado, una campaña que, vamos, intoxicó el ambiente durante un tiempo. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué pasó exactamente, cómo se montó todo el lío, el daño que causó y, quizá lo más importante, las lecciones que se aprendieron. Vamos a ver una especie de microcosmos de una batalla muy actual, la del conocimiento técnico contra la simplificación comercial. Eso es. Así que, para empezar a tirar del hilo, la pregunta es obligada. ¿Hubo de verdad una práctica comercial engañosa en la venta de equipos DMR a los radioaficionados en Uruguay? Por lo que cuentan los documentos que hemos revisado, la respuesta no es un quizá, es un sí rotundo. Vamos, que no se andan con rodeos. Para nada. El meollo del asunto es que ciertos vendedores, a los que las fuentes califican directamente de inescrupulosos, empezaron a difundir dos ideas que eran sencillamente falsas y las metieron en la cabeza de todo el que se acercaba por primera vez a esto del DMR. Y eran dos ideas que se retroalimentaban perfectamente. La primera era, ojo, que el DMR necesita Internet para funcionar. Ajá. Y la segunda, que venía justo después, era, por lo tanto, la única forma correcta de usarlo es con un aparatito llamado hotspot. Y claro, ese hotspot casualmente te lo vendían ellos. Espera, frena un momento. Para alguien que no está en este mundillo, ¿qué es exactamente un hotspot? Una especie de router especial para la radio. Básicamente sí, es una pequeña pasarela personal que conecta tu equipo de radio, tu walkie-talkie, a Internet. Te permite acceder a redes mundiales de radioaficionados desde tu casa usando tu Wi-Fi. Vale, es una herramienta, una opción más. Pero la clave está en esa palabra, opción. Claro. Y lo que hicieron estos vendedores fue convertir la opción en una obligación. Ahí está el truco. Lo fascinante es cómo se construye una necesidad que no existe. La estrategia era brillante en su simpleza. Te creo. Te decían que sin ese cacharro, tu radio nueva era un pisapapeles caro. Así, inflaban artificialmente el coste. Ya no comprabas una radio, comprabas un kit de iniciación que incluía la radio, el hotspot y a veces hasta la suscripción a alguna red. Te estaban vendiendo la solución a un problema que ellos mismos acababan de inventar en tu cabeza. Exacto, un círculo perfecto. Es que es un círculo perfecto. Y lo más fuerte es que esto no es solo una cuestión de picaresca comercial, es que choca de frente con el espíritu y las normas de la radioafición. Desde luego. El reglamento de la URSEC, que es el organismo regulador en Uruguay, es clarísimo. Prohíbe cualquier forma de comercialización del servicio. Y esto, en el fondo, se parecía mucho a vender un servicio de acceso a una red, disfrazado de equipamiento. Se desvirtuaba por completo la esencia. La radioafición se basa en experimentar con las ondas, en la comunicación a través del éter. Claro. Lo estaban convirtiendo en un negocio de hardware. Y para que ese negocio funcionara, tuvieron que retorcer la realidad técnica de una manera bastante descarada, que es el siguiente punto clave. Ocultar cómo funciona de verdad el DMR. Aquí es donde el engaño se vuelve casi una obra de arte, por lo cínico. La verdad técnica, según todas las fuentes y cualquier manual básico, es que el DMR es, por encima de todo, radio. Radio. Su medio natural son las ondas electromagnéticas, el aire, no un cable de fibra óptica. Para entender la magnitud de la manipulación, hay que saber que hay tres formas principales de usar DMR. Vale, vamos a desglosarlas, porque aquí está la clave del asunto. La primera es la más pura y básica, el modo simplex directo. Es la comunicación de un equipo a otro, sin nada por el medio. Como dos walkie-talkies de toda la vida, pero con calidad de audio digital. Radio en estado puro. No hay más. Entendido. La forma más obvia y que cualquiera se imagina. La segunda. La segunda es a través de repetidores físicos. Son estaciones de radio normalmente puestas en sitios altos como montañas o edificios que reciben tu señal, que puede ser débil, y la retransmiten con mucha más potencia. Para ampliar la cobertura. Eso es.
Esto amplía tu cobertura de kilómetros a decenas o incluso cientos de kilómetros. Y de nuevo, esto es 100% radio. Tu walkie habla con el repetidor por radio y el repetidor habla con otros por radio. Cero internet. Vale, hasta ahora todo es radio, radio y más radio. Entonces, ¿de dónde sale Internet en esta ecuación? Aquí llega el tercer punto, el que usaron como arma. Internet se puede usar, de forma totalmente opcional, como un complemento. Sirve para enlazar esos repetidores físicos cuando están muy lejos. Ah, vale. Imagina un repetidor en Montevideo y otro en Madrid. Obviamente por radio no se oyen entre ellos. Lo que se hace es conectarlos a través de Internet. Internet funciona como un cable virtual larguísimo que une los dos puntos de radio. Pero la comunicación final, la que llega a tu equipo, siempre te la entrega tu repetidor más cercano por ondas de radio. Ahora lo veo clarísimo. La mentira fue monumental. Sí, sí. Consistió en coger este tercer caso, que es una aplicación específica y opcional, y presentarlo como la única forma de operar. Exacto. Es como si para venderte un seguro de viaje te intentaran convencer de que los aviones no pueden volar si no tienes el seguro contratado. Es absurdo. Es la analogía perfecta. Omitían deliberadamente las dos primeras formas, las que son puramente radio, para que la única conclusión lógica para un novato fuera: necesito un hotspot, necesito Internet. Vendían la excepción como si fuera la única regla del juego. Justo. Y claro, el impacto de esa mentira sostenida fue tremendo. Y es que el daño fue mucho más allá de que la gente se gastara un dinero que no tenía por qué gastar. Las fuentes describen una especie de veneno que se fue extendiendo por la comunidad. Sí. La consecuencia más visible fue la difusión de un bulo que por lo visto costó mucho desmontar. La idea de que el DMR no es radio de verdad, es solo usar Internet con un walkie. Un bulo que caló hondo y generó un daño cultural inmenso. Porque esa idea llevaba directamente a la segunda consecuencia, el desprestigio total del modo digital entre los radioaficionados más veteranos, los más puristas. Claro, lo veían como algo impuro. Exacto, como una tecnología impura, una traición a la esencia de la radio, que para ellos es la magia de comunicarse por el aire sin depender de infraestructuras comerciales de terceros, como una compañía de Internet. Se creó una brecha, una especie de guerra civil tecnológica dentro de la afición. Los tradicionalistas mirando con recelo a los que llegaban con sus equipos DMR, pensando que no eran auténticos. Totalmente. Y a eso súmale el daño directo a los que empezaban. Te pones en la piel del principiante. Has ahorrado, te has comprado tu primer equipo con toda la ilusión del mundo y la primera persona que te ayuda te dice que lo que has comprado no sirve si no gastas 150 € más en su cajita mágica y te pones a configurar redes, servidores y contraseñas. ¡Qué frustración! Es increíblemente desmoralizador. Las fuentes hablan de frustración, de gente que abandonó la afición casi antes de empezar. Claro, porque la barrera de entrada que les ponían era artificial y enorme. En vez de animarles a salir al campo y probar una antena, les sentaban delante de un ordenador a pelearse con menús de configuración. Y ese es el núcleo del daño ético. No solo se retrasó la adopción de una tecnología, que es útil, sino que se atacó uno de los pilares de la radioafición, recogido en el código de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados. ¿Cuál es? El deber de ayudar al principiante y fomentar la experimentación. En vez de enseñar a entender la radiofrecuencia, se entregaba una caja negra dependiente de Internet. Se estaban saboteando las bases, creando consumidores en lugar de experimentadores. Con un panorama así, con gente nueva frustrada y los veteranos mosqueados, alguien tenía que hacer algo, ¿no? ¿Cómo se empezó a desmontar este tinglado? Afortunadamente, como suele pasar en estas comunidades con gente muy preparada, la reacción llegó desde dentro. Las fuentes describen una respuesta muy organizada y sobre todo muy inteligente. No fue una guerra de insultos en foros, supongo. No, para nada. Fue una campaña de conocimiento. Educación contra desinformación. Me gusta. ¿Qué hicieron concretamente? Lo primero fue organizar charlas técnicas en los radioclubes y otros espacios de reunión, pero no eran charlas genéricas sobre DMR. Fueron al grano. El enfoque era quirúrgico. Se centraron casi exclusivamente en explicar y demostrar las operaciones que no necesitaban Internet. Volvieron a los fundamentos, el simplex directo y la operación a través de repetidores locales. Estaban poniendo un foco de luz gigante justo en la parte de la verdad que había sido ocultada. Estaban devolviendo a la radio al centro de la ecuación. Totalmente. Pero no se quedaron en la teoría, que eso se lo lleva el viento. La segunda acción fue, para mí, la más potente. Las demostraciones prácticas. ¿Ver para creer?
Y estas no eran en un laboratorio. Las fuentes hablan de radioaficionados subiendo a un cerro, con un equipo de mano y contactar con alguien a 50 kilómetros usando un repetidor local para luego girarse y decir, ¿veis? Sin internet, sin hotspot, solo radio. El poder de esa imagen es brutal. Es la prueba irrefutable. Un torpedo directo a la línea de flotación del argumento de venta fraudulento. No hay argumento de venta que resista eso. Y finalmente, cuando ya habían armado a la comunidad con el conocimiento y las pruebas, dieron el último paso, la denuncia pública y directa de estas malas prácticas, señalando el problema de forma clara. Y lo interesante es que no esperaron a que el regulador, la URSSEC, actuara con multas o sanciones. No, y eso plantea una cuestión importante. La comunidad se autorreguló. Ajá. No necesitaron a un árbitro externo porque los propios jugadores decidieron defender las reglas del juego. Reafirmaron un principio filosófico que es el corazón de la radioficción moderna. El espectro es el medio, Internet es un extra. ¡Qué buena frase! Fue una defensa activa y colectiva de sus valores, muy alineada con el código ético de la IAERU, que habla de mantener un alto nivel de conducta. Entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de este conflicto? Pues mira, la buena noticia es que esta práctica engañosa hoy en día es prácticamente inexistente en Uruguay, y el mérito se le atribuye por completo a esta acción de la comunidad. Vaya. Una de las fuentes usa una frase que me parece muy acertada. Dice que la situación no dejó una herida abierta, sino una huella que enseña, una cicatriz que te recuerda la lección aprendida. Es casi como si la comunidad hubiera desarrollado anticuerpos contra este tipo de desinformación comercial. Es una analogía perfecta. Es una especie de memoria inmunológica. La próxima vez que alguien llegue con una solución mágica, que curiosamente requiere comprar más equipo, la comunidad veterana va a levantar la ceja inmediatamente. Han aprendido a identificar el patrón. Exacto. Y de esa huella se desprenden dos lecciones fundamentales. ¿Cuáles dirías que son? La primera es una reafirmación de sus bases. La radioficción, para sobrevivir y ser saludable, debe apoyarse siempre en la ética, la verdad técnica y la ayuda desinteresada al que empieza. Son los pilares que la sostienen. Vale. La segunda lección es una advertencia muy clara para el futuro. Nunca, bajo ningún concepto, se debe anteponer una ventaja económica personal al bien común de la comunidad o a la integridad del conocimiento. Si lo sacamos de la radioficción y lo miramos con perspectiva, este caso uruguayo es un ejemplo a pequeña escala de un desafío enorme en la era digital, ¿no? Sin duda, es la historia que se repite en muchísimos campos de cómo las comunidades de entusiastas, basadas en la pasión y el conocimiento profundo, defienden sus principios frente a una simplificación comercial que a menudo busca el beneficio rápido a costa de la verdad. Pasa en muchos ámbitos. Pasa en la informática, con el software libre, en la mecánica, en la música, en cualquier afición con una base técnica fuerte. Muy bien, pues para ir resumiendo nuestro análisis de hoy, hemos puesto sobre la mesa una práctica comercial que las fuentes califican de engañosa en torno a la tecnología DMR en Uruguay. Eso es. Hemos aclarado la verdad técnica, que el DMR es fundamentalmente radio y no Internet. Hemos visto el daño profundo, no solo económico, sino cultural y ético, que causó. Y sobre todo, hemos celebrado la respuesta de la comunidad. Una respuesta inteligente, educativa y organizada que consiguió atajar el problema de raíz. Y que demostró la resiliencia y la fuerza que tienen los valores cuando una comunidad los defiende de forma unida. Totalmente. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que surge directamente de las fuentes. Describen una evolución muy interesante que se está viendo en la radioafición moderna. Parece que están dividiendo sus actividades. Ajá. Por un lado, usan el espectro radioeléctrico, el aire, como un laboratorio para la experimentación técnica pura. Pruebas de antenas, modos digitales, comunicaciones vía satélite, todo muy técnico y al grano. Una separación de funciones muy eficiente. El espectro para la ciencia, para la parte más purista de la afición. Justo. Y por otro lado, toda la parte social, la charla distendida, la coordinación de actividades, las quedadas, todo eso se ha trasladado a plataformas digitales como WhatsApp o Zello. Claro, es más práctico para eso. Y esto plantea la pregunta final para quien nos escucha. En un mundo donde la tecnología hace cada vez más fácil y tentadora la fusión entre la radio y las redes de datos, ¿cómo establece una comunidad técnica la frontera entre usar Internet como una herramienta útil y complementaria y acabar convirtiéndose en un simple usuario de un servicio de Internet,
perdiendo su esencia. Y sobre todo, ¿quién tiene la autoridad para trazar esa línea?